hacer equipo para resolver los trabajos o no se puede? Bueno, pueden hacer equipo para resolver los ejercicios, pero recuerde que hay algunos puntos, como por ejemplo en la tarea número 1, donde decía determinar las proposiciones simples. Esa determinación es autoría de cada estudiante, ¿sí? Es decir, que lo que usted determine de esa proposición no debe ser lo mismo que determinó el otro compañero. ¿Por qué? Porque al momento de cargar los archivos por la plataforma, en el entorno de evaluación, estas se filtran por una aplicación que se llama Turnitin. Ese Turnitin lo que hace es analizar el nivel de similitud que tienen los archivos y si aporta un alto rango de similitud, eso se califica como plagio, donde la calificación del estudiante de la tarea es 0. ¿Ok? Entonces, se pueden apoyar, digamos que se pueden aclarar inquietudes entre ustedes, pueden ver los videos y demás, pero los ejercicios, la determinación y algunas otras cosas, sí es individual. Otra cosa, profe, mi pregunta era si se puede, digamos, un ejemplo, estamos en la misma, pues en el mismo sector, la misma región, y a veces me ponen en un grupo diferente con compañeros, por ejemplo, de Tunja, de Cartagena. No es posible que nos incluyan allí, pues es para que se nos haga más fácil, no sé, como una colaboración entre ambos. No, no es posible. Ok, muchas No es gracias, posible. enterado. Vale. Listo. Bueno, mi profe Nini, ¿estamos grabando? Sí, señora, correcto, ya. Ok, muy bien. Listo, entonces como le mencionaba, la metodología de la tarea número 2 es similar a la tarea número 1. Entonces los invitamos a que por favor ingresen al foro y compartan con sus compañeros y con el tutor cuál es la lección de la letra que van a desarrollar de los ejercicios. La tarea número 2 también determina 4 ejercicios. En este momento nosotros vamos a abordar el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Entonces, haciendo un recorrido por esta guía de aprendizaje, ustedes aquí encuentran el ejercicio número 1 que trata sobre los cuantificadores y aquí les mencionan los referentes bibliográficos a los cuales ustedes deben de acercarse y hacer lectura, ¿sí? Recuerden que estos referentes bibliográficos ustedes también lo pueden encontrar en el sílabus. Lo que son mis estudiantes, les compartí el sílabus a un inicio del curso, les compartí el sílabus por los grupos de WhatsApp y los grupos de Skype. Entonces, ustedes lo ven de ahí están los referentes bibliográficos y esos referentes están con el hipervínculo para que simplemente los oriente al archivo y hagan lectura de ellos. Ojo, no es leer todo el documento. Aquí dice que, por ejemplo, en este referente nos menciona que solamente debemos de leer de la página 37 a la página 39, ¿sí? No es leer todo el documento, sino cierta parte del documento. Entonces, para que por favor hagan lectura de ellos. Si se les dificulta un poco leer, entender, bueno, los símbolos o lo que se presente ahí en esos referentes, también pueden hacer uso de los videos que se encuentran en YouTube. Hay gran cantidad de videos que les pueden aportar a ustedes apoyo para el desarrollo de esos ejercicios. De igual manera, nosotros como tutores en los foros de aprendizaje le hemos compartido a ustedes material de apoyo. ¿Qué material le hemos compartido? Le hemos compartido un video por cada ejercicio donde se desarrolla el ejemplo y se explica cómo se debe desarrollar ese ejercicio. Aquí tenemos el video del ejercicio número 1, 2, 3 y 4. También les hemos compartido el enlace del PAL de la unidad 2 o de la tarea 2. Recuerden que el PAL es como un tablero digital donde ustedes van a encontrar todo lo que necesitan. Yo creo que todo lo que ustedes necesitan para desarrollar esa tarea. ¿Qué tiene ese PAL? Tiene imágenes, tiene videos. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de los cuantificadores. Tiene grabaciones, tiene las guías, tiene todo lo que ustedes requieren para desarrollar la unidad 2, ¿vale? Bueno, también ustedes van a encontrar, permítanme un segundito.
ustedes van a encontrar en ese foro, van a encontrar en ese foro el enlace de estos encuentros CIPAS, ¿sí? Son todos los miércoles, aquí está el enlace, son todos los miércoles a las 6 de la tarde, y el enlace del grupo donde ustedes pueden acceder a las grabaciones, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a entrar en materia con respecto al tema que se desarrolla en este guía. Entonces, vamos a hablar sobre los cuantificadores, ¿sí? ¿Qué es un cuantificador? Entonces, un cuantificador, como su nombre lo indica, un cuantificador hace referencia a esa palabra que habla sobre cantidad, ¿sí? Esa palabra que hace referencia a una cantidad y que esa palabra puede ser todos, algunos, ningunos, no todos o solo uno. Ejemplo, tengo la siguiente proposición que dice todos los estudiantes son aplicados. Esa palabra inicial, todos, es un cuantificador. Tenemos otro ejemplo, dice algunos estudiantes tienen dificultades. Ese algunos hace referencia al cuantificador. ¿Por qué? Porque me habla que solamente cierta cantidad de sus estudiantes tiene dificultades. Entonces, ese es el cuantificador. Existen dos clases de cuantificadores. Está el cuantificador universal y está el cuantificador existencial. Ese cuantificador universal, el símbolo es esta A invertida, ¿sí? Ese es el símbolo del cuantificador universal. Y recordemos que el cuantificador universal es esa palabra que dice todos, ¿sí? Tenemos el cuantificador existencial, que el símbolo del cuantificador existencial es esta E invertida, pero ese cuantificador existencial también puede ser un cuantificador existencial único. Ese cuantificador existencial único es cuando hace referencia a que existe una única unidad que cumple con ese predicado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el símbolo o la simbología de cuando estamos hablando de un cuantificador universal, donde dice que todo X, recuerden que esta A invertida hace referencia a un todo X pertenece a A. A sería como el predicado, el conjunto o la característica. Es decir, que todo elemento cumple con esa característica. ¿Listo? El cuantificador existencial, aquí tenemos la parte simbólica donde dice que algunos de esos X pertenece a A o cumple con A, ¿sí? Quiere decir que algunos de esos sujetos o X elementos cumplen con esa característica del conjunto A. Y el cuantificador existencial único se simboliza con esta invertida y este signo de admiración, donde dice que al menos uno o un único elemento cumple con esa característica del conjunto A o cumple con el predicado de la oración o de la proposición que estamos nombrando ahí. Los cuantificadores también tienen signos, es decir, un cuantificador puede ser afirmativo o puede ser negativo, ya sea un cuantificador universal o ya sea un cuantificador existencial. Entonces, miremos algunos ejemplos. Tenemos aquí el cuantificador universal afirmativo y dice ese ejemplo, todos los artistas son creativos. Este todos hace referencia al cuantificador universal y dice que son, es decir, que sí cumple y por lo tanto sería un cuantificador universal afirmativo. Miremos ahora un cuantificador universal negativo. Entonces, para que un cuantificador universal sea negativo, la palabra que utilizamos es ninguno o ningún. Ese ningún es el cuantificador universal, porque me está diciendo que ninguno, o sea, no existe ni un único elemento que cumpla con la característica. Entonces, ningún político es corrupto. Cuando hablemos de ninguno, estamos hablando del cuantificador universal negativo. No precisamente tienen que llevar la palabra no, pero si estoy hablando de ninguno, ya ahí sabemos que es un cuantificador universal negativo. Ahora tenemos el cuantificador existencial afirmativo. Recordemos que el cuantificador existencial es cuando mencionamos que algunos, y en este caso el ejemplo dice, algunas personas son responsables. Entonces, es algunos, es el cuantificador existencial, y aquí el son hace referencia a que es afirmativo.
Tenemos el cuantificador existencial negativo y simplemente el ejemplo dice, algunas estrellas no son de color amarillo. Tenemos aquí el cuantificador existencial, que es algunas, y el signo, que sería no son. Como pueden ver, en el cuantificador existencial, para negarlo, si utilizamos la letra o la palabra no. Y aquí tenemos un ejemplo del cuantificador existencial único, que dice, hay un único equipo ganador. Entonces, ese hay un único es el cuantificador existencial único. Muy bien. Miremos algunos ejemplos del cuantificador universal y cómo se simboliza. Entonces, tengo aquí dos proposiciones o dos oraciones o dos argumentos que dicen, todas las frutas son dulces. Cuando hablemos de todas, ya sabemos que es un cuantificador universal. Y vamos al verbo, vamos a la acción de esa proposición simple y el verbo aquí sería son. Ese son es afirmativo, por lo tanto, esto hace referencia a un cuantificador universal afirmativo. Veamos otro ejemplo. Dice, ninguna fruta es dulce. Este ninguna es el cuantificador universal y ya sabemos que es negativo. No precisamente debe llevar la palabra no. ¿Listo? Veamos aquí la parte simbólica. Entonces, simplemente aquí decimos o utilizamos el símbolo del cuantificador universal, que como lo mencioné, es una A invertida. Y dice que todo X, todo elemento X que pertenece al conjunto universal cumple con el predicado. ¿Bien? Un universal negativo sería que todo X que pertenece al conjunto universal no cumple con el predicado. Ustedes recuerdan ese signo de negación que nosotros lo trabajamos en la tarea número 1 donde trataba sobre métodos para probar la validez de argumentos. Ese símbolo de negación también lo vamos a trabajar aquí y hace referencia a la negación. Veamos otro ejemplo. Perdón, trabajemos nuevamente con el ejemplo de todas las frutas son dulces. Aquí tenemos la parte simbólica y aquí tenemos, digamos, como la interpretación de esa parte simbólica donde dice todas las frutas X, tal que X, son dulces. Es decir, todo elemento X cumple con el predicado. ¿Y cuál es el predicado? De que son dulces. ¿Bien? Dice, ninguna fruta es dulce, que era la otra proposición. Entonces, aquí está la parte simbólica y cómo lo representamos, cómo lo interpretamos. De la siguiente manera. Decimos, todas las frutas X son tal que X no es dulce. Es decir, todo X no cumple con el predicado que es que sean dulces. Por lo tanto, aquí sí agregamos la palabra no. Bueno. Ahora vamos al ejemplo del cuantificador existencial. ¿Alguien tiene por ahí activo el micrófono? Por favor, silenciarlo. Ah, sí, ya, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, aquí tenemos el cuantificador existencial. Veamos dos ejemplos de esos cuantificadores. Entonces, tenemos el primero, dice, algunos astros no son del sistema solar. Ese algunos hace referencia al cuantificador existencial. Y si nos dirigimos al verbo o a la acción, dice no son. Este no son, ya sabemos que es una negación, por lo tanto lo determinamos como un cuantificador existencial negativo. Bueno, tenemos otro ejemplo que dice algunos triángulos rectángulos son escalenos. En este caso, pues algunos hace referencia al cuantificador existencial y si nos dirigimos a la acción o al verbo, dice que son. Por lo tanto, lo determinamos como un cuantificador existencial afirmativo. ¿Cómo sería la parte simbólica de estos dos ejemplos? Pues sencillo. Utilizamos el símbolo del cuantificador existencial, que es la E invertida, donde dice que donde dice que algunos X no son del sistema solar, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de que algunos X o algunos elementos
que pueden tener valor X, no cumplen con ese predicado y también utilizamos aquí el símbolo de la negación. ¿Bien? El otro, ¿cómo quedaría? Dice, algunos triángulos rectángulos son escalenos. Lo mismo, utilizamos el símbolo del cuantificador existencial, que es la E, donde dice que algunos de esos X triángulos, rectángulos, son o pueden ser rectángulos escalenos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las proposiciones categóricas. Proposiciones, ¿qué son proposiciones? Pues nosotros lo trabajamos en la tarea número 1, que ya sabemos que las proposiciones son simplemente oraciones que contienen un sujeto y un predicado. ¿Listo? En este caso, las proposiciones también son categóricas, tienen categorías. Tenemos aquí entonces 2 ejemplos. La primera proposición dice, ningún soltero es casado. Y la segunda proposición dice, algunos Mazdas no son fabricados en Japón. ¿Listo? Entonces, aquí con color azul iluminamos el sujeto, el predicado y también tenemos aquí el verbo o la acción. Entonces, la primera dice, ningún soltero es casado. Este que está de azul, pues simplemente es el cuantificador. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué tipo de cuantificador es este que me estoy mencionando aquí, que estoy señalando con el cursor? Ninguno. Sí, pero ¿qué tipo de cuantificador es? Universal ¿Perdón? negativo. Existencial negativo. Ahí sería afirmativo. Universal negativo. Universal negativo. ¿Por qué? Porque dice que ninguno. ¿Listo? Entonces, Claro. ninguno ya sabemos que es negativo. Y como no existe ni uno solo, ya sabemos que es universal. O sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, por lo tanto, es un universal negativo. ¿Listo? Entonces, ningún soltero es casado. ¿Listo? Este soltero, pues, es simplemente el sujeto o de quien estamos hablando en esta proposición. El es el verbo o la acción y después del verbo todo es predicado. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el otro ejemplo. Algunos, ese algunos, ¿qué cuantificador es? Existencial negativo. Ok. ¿Alguien dice algo diferente? ¿O todos están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Efectivamente es un existencial y sabemos que es un existencial negativo porque aquí la acción dice no son. Por lo tanto es existencial negativo. Aquí tenemos el sujeto, que sería Mazda, de quien estamos hablando, y después de ese verbo o la acción viene todo lo que es el predicado. Bueno, esas proposiciones categóricas también se pueden encontrar en unas clases. ¿Qué clases hay? La clase A, E, I y O. La clase A hace referencia al cuantificador hace referencia al cuantificador universal afirmativo, donde todo sujeto cumple con el predicado o es el predicado. ¿Listo? Entonces, es un cuantificador universal afirmativo y su clase sería A. Tenemos la clase E, que también es un cuantificador universal, pero en este caso es un cuantificador universal negativo, donde dice que ninguno de los sujetos o del sujeto cumplen con el predicado o es el predicado. En ese caso, pues se ubicaría en la clase E. La clase I y la clase O hace referencia al cuantificador existencial. La clase I es el cuantificador existencial afirmativo, donde dice que algunos, solo algunos de esos S cumplen con P o es P. Es decir, solo algunos de esos sujetos es P. Y la clase O, que hace referencia a algunos
ese no es P, es decir, el existencial negativo. Solo algunos de esos sujetos no es P o no cumple con P, que sería el predicado. ¿Listo? Entonces, hace un momento yo les tenía a ustedes las oraciones con colores. ¿Por qué con colores? Porque las preposiciones también tienen una estructura, donde encontramos primero el cuantificador, después el sujeto, tenemos la cópula y el predicado. El cuantificador ya lo sabemos, ya lo conocemos, sabemos que el cuantificador puede ser todos, ningunos, algunos o un único. El sujeto, pues simplemente es de quien estamos hablando o a quien hace referencia a esa acción. Ya puede ser una persona, un animal, un objeto. Bueno, ese puede ser el sujeto. La cópula es el verbo, es la acción que está haciendo, pues, digamos, ese sujeto. Y la cópula, ojo, aquí es importante que cuando la cópula o esa acción es negativa, entonces la cópula va acompañado con el no, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Y el resto, lo que encontramos después del verbo, ya hace referencia solo al predicado. Por favor, silenciamos los micrófonos. Ok. Entonces ya vamos a entrar en materia. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio número 1 y vamos a explicar lo que ustedes tienen que desarrollar en ese ejercicio. Como les mencionaba al inicio de este encuentro, estos ejercicios están muy sencillos, es una tarea muy sencilla. Entonces la idea es que ustedes puedan obtener esos 100 puntos de esta tarea y el promedio que ustedes tengan al final del curso, pues sea superior a 300 puntos. Entonces, ustedes en la guía, con la letra de los ejercicios que van a desarrollar, les van a dar 2 proposiciones, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo en este ejemplo también 2 proposiciones. En esa primera proposición, ustedes van a tener una línea en blanco que tiene que completar con el cuantificador. Entonces, aquí tengo el ejemplo, dice, médicos son eficientes. Entonces, tenemos que completar con el cuantificador de tal manera que todo el resto se cumpla o sea verdadero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera dicho todos los médicos son eficientes, ¿eso sería verdadero o sería falso? ¿Ustedes qué dicen? Si el cuantificador es todos los médicos son eficientes. Falso. Sería falso, porque todos los médicos no son eficientes. Sería falso. Muy bien, exacto. Entonces, ese cuantificador todos ya yo lo descarto, sé que no puede ir ahí, por lo tanto, sería el cuantificador algunos. Algunos médicos son eficientes. La siguiente proposición dice, perdón. Sí. ¿Sí? Profe, todos los estudiantes de la UNAD tienen que matricular cátedra unadista. Qué pena la pregunta. Para allá vamos. Bueno, general. ¿Listo? Ahorita lo vemos. Bueno, Ese es un punto que tengo aquí en la agenda a tratar. Listo. Tenemos la siguiente proposición que dice, gato tiene plumas. Obviamente el cuantificador ahí sería ninguno, ¿verdad? O ninguno. Para que ese predicado o el resto de la proposición se cumpla y sea verdadero, entonces el cuantificador aquí sería ninguno. Y eso es obvio por qué. ¿Listo? Luego de ustedes completar el cuantificador en ese espacio, dice que deben de, por favor, determinar la simbología del argumento. Entonces, simplemente reemplazar el cuantificador por su símbolo, ¿sí? Saber que este médicos o gatos o bueno, lo que estemos hablando es el sujeto, tenemos un verbo y tenemos el predicado, que es todo lo demás. ¿Listo? Simplemente ustedes hacen esta simbología. Lo pueden hacer primero utilizando o reemplazando ciertas partes de la proposición, como tengo aquí. Dice, existe algún X, tal que X es médico y X es eficiente. ¿Listo? Recuerde que ese X es siempre el sujeto o de quien estamos hablando. Bueno, luego lo reemplazamos un poco más. Entonces, existe algún
o algunos podría ser. Entonces ya sabemos que el símbolo de algunos de ese cuantificador es la E invertida. Entonces existe algún X, tal que esos médicos de X y ese X es eficiente. ¿Listo? Esa sería como la simbología de esa primera proposición. Tenemos la siguiente que dice, ningún gato tiene plumas. Entonces, este ninguno, ya sabemos que es el cuantificador universal, pero hace referencia al cuantificador universal negativo. No tiene la palabra no, pero ya ese ninguno, ya sabemos que es un total que no existe, no hay posibilidades. Entonces, por lo tanto, también lo podemos reemplazar aquí en la parte simbólica como todos los gatos X, tal que X no tiene plumas. Aquí sí agregamos la palabra no. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque aquí estamos hablando de que todos los gatos X, pero no lo estamos negando, entonces tenemos que negarlo más adelante. ¿Listo? ¿Cuál es el símbolo de ese cuantificador universal? La A invertida, donde dice que todo X, tal que ese X no, este es el símbolo de negación, no tiene plumas. ¿Vale? Listo. Después, le piden que por favor determine el tipo de cuantificador, ¿sí? Recordemos que los tipos de cuantificadores son universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o existencial negativo. Entonces, la primera proposición dice, algunos médicos son eficientes. Su cuantificador algunos, ya sabemos que es el existencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es? Existencial. Y el siguiente dice, ningún gato tiene plumas. ¿Qué tipo de cuantificador es? Es el universal. ¿Bien? Bueno, aquí yo lo determiné como universal negativo de una vez. Pero cuando hablan de tipo de cuantificador, solamente me están preguntando si es existencial o si es universal. Cuando ya me preguntan por el signo del cuantificador, pues ya tengo que decir si es afirmativo o es negativo. Muy bien. Ahora vamos a tratar el ejemplo, el ejercicio número 2. Ah, bueno, antes de eso, la pregunta que tenían por ahí. Que si todos los estudiantes, perdón, que si los estudiantes de la UNAD deben ver cátedra unadista. Sí es así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Profe Nini? Sí. Me parece que es así. Sí, señora, sí, correcto. Ok, entonces recordemos que el curso de cátedra unadista es un curso que se debe ver en todos los programas de la universidad. Todos, ¿sí? Por lo tanto, su cuantificador sería el universal, ¿vale? Todos los programas de la Universidad UNAD tienen como curso cátedra unadista y siempre está matriculado en un primer periodo. Por defecto, cuando usted vaya a hacer la matrícula y si no ha visto cátedra unadista, él lo elige. ¿Vale? Bueno, preguntas hasta aquí. Muchas gracias. Ejercicio número 1. ¿Alguna inquietud del ejercicio número 1? Están volando estos muchachos. Me parece genial. ¿Listo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, listo. Vamos entonces con el ejemplo, el ejercicio número 2. Entonces, en el ejercicio número 2, a ustedes les dan un argumento o les dan una proposición y aquí yo les traigo un ejemplo. Ese ejemplo dice, algunos ciudadanos de Medellín son asintomáticos para el COVID-19. Entonces, la guía le pide, primero, identificar el cuantificador y la cópula. No sé si, me parece que es cópula, ¿cierto, profe Nini? O cualidad. Mi profe se nombra de las dos maneras, cualidad o cúpula. Sí, pero la guía lo menciona como cópula, ¿verdad? Sí, señora, correcto. Sí.
Listo. Entonces aquí esta cualidad es la misma cópula para que lo tengamos en cuenta. Entonces simplemente ustedes de aquí de esta oración, de aquí de este argumento, ustedes identificar cuál es el cuantificador. Ya sabemos que el cuantificador pues es esa palabra que nos hace referencia a la cantidad de esos sujetos que cumplen con el predicado o que son el predicado. En este caso, el cuantificador es algunos y aquí lo mencionamos. Luego nos solicitan que identifique la cópula. La cópula en este caso sería, o siempre, es el verbo o la acción. En este caso es son. Pero ojo, cuando esa cópula es negativa, es decir, que dice no son o no están o no tienen, entonces en ese caso la cópula es no son. Se lleva el signo, se lleva esa palabra no. ¿Listo? Entonces ahí ojo con eso porque algunos están diciendo, están respondiendo que son y es un cuantificador negativo, entonces la cópula debe llevarse el no. ¿Listo? Bueno, después le solicita que por favor clasifique esa proposición categórica, que si es existencial afirmativo, que si es existencial negativo. Bueno, en este caso, pues ya sabemos que es algunos, y ese algunos hace referencia al existencial, y su cópula es positiva, por lo tanto es un existencial afirmativo, o también lo podemos mencionar como un particular afirmativo. ¿Listo? Existencial y particular es lo mismo, ¿vale? Entonces pueden ustedes aquí escribir existencial afirmativo o particular afirmativo o existencial negativo o particular negativo, ¿vale? Y finalmente le pide que construya los 3 tipos de proposiciones categóricas que le faltan de esta misma oración o de este mismo argumento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ya tengo el particular afirmativo o el existencial afirmativo, debo de construir con esta misma oración los que me faltan. Ya tengo el particular afirmativo, entonces, ¿cuál me falta construir? El universal afirmativo, el universal negativo y el existencial negativo. Por favor, silenciamos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría algunos ciudadanos de Medellín son asintomáticos para el COVID-19 si no fuera un particular o un existencial afirmativo, sino que fuera un universal afirmativo? ¿Quién me colabora? ¿Cómo nos quedaría ese argumento? Si fuera un universal afirmativo. ¿Con argumento? Todos los ciudadanos Todos los de Medellín son asintomáticos para COVID-19. Muy bien. Simplemente cambiamos ese cuantificador existencial por el universal, ¿sí? Y la acción continúa siendo positiva o afirmativa. ¿Listo? Entonces solamente cambiaríamos eso y nos quedaría efectivamente como todos los ciudadanos de Medellín son asintomáticos para el COVID-19. Alguien que me colabore, por favor, con el universal negativo. ¿Cómo nos quedaría ese argumento con el universal negativo? Todos los ciudadanos de Medellín no son asintomáticos para COVID-19. Ajá. Listo. ¿Quién más? Ningún ciudadano de Medellín, ninguno es negativa, ningún como ley. ¿Cómo quedaría? Algunos ciudadanos de Medellín no son asintomáticos para COVID-19. Ok. ¿Quién más nos ayuda? Ningún ciudadano de Medellín son asintomáticos para COVID-19. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? No se estaba con ecualizador ninguno. Bueno. Muchas gracias por la participación. Entonces, algunos decían, todos los ciudadanos de Medellín no son asintomáticos para el COVID-19. ¿Correcto o incorrecto? ¿Quién me dice? Para universal es correcto. Correcto. Listo, correcto. Lo podemos determinar de esa manera, no hay problema. Todos hay ciudadanos de Medellín, pero cuando ese universal negativo
lo mencionamos con en todos, tenemos que agregarle la negación en la acción o el verbo, ¿listo? Porque recuerden que es negativo. Ahora, si lo determinamos como ningún ciudadano de Medellín son asintomáticos para el COVID-19, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Muy bien, correcto. Entonces, si ya estamos negando en el cuantificador al decir ningún, entonces ya no agregamos la palabra no en la acción. Es decir, que nos quedaría como ningún ciudadano de Medellín son asintomáticos para el COVID-19. Y por ahí alguien me dijo, ningún ciudadano de Medellín no son asintomáticos para el COVID-19. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Como correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 Muy bien, creo que han comprendido muy bien cómo determinar esas proposiciones. Sería incorrecto, porque si ya estamos negando en el cuantificador, no debemos negar en la acción o el verbo, porque esa doble negación nos daría una afirmación. ¿Bien? Entonces, ahí sería incorrecto porque estamos hablando del universal negativo. Me debe quedar negativo. ¿Bien? Entonces, ahí está el universal negativo. El particular afirmativo existencial afirmativo ya lo tenemos porque es el que nos da el argumento, y el que nos quedaría faltando es el existencial negativo o particular negativo. Por favor, ayúdenme con ese existencial negativo. ¿Cómo quedaría? Algunos ciudadanos de Medellín son asintomáticos. Otra vez, no escuché bien. Algunos ciudadanos de Medellín no son asintomáticos. Muy bien. Sí, le quedó muy bien. Es decir, que quedaría algunos ciudadanos de Medellín no son asintomáticos para el COVID-19. Completico, por favor. Bueno, listo. Y así nos quedaría las tres o los tres argumentos que nos hace falta de esa proposición categórica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí otro ejemplo del ejercicio número 2. Dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. ¿Cuál sería el cuantificador y su cópula? Entonces, primero el cuantificador. ¿Cuál es? Algunos. Algunos. Cópula. Son. Son. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 2. Sencillito. Identificar el cuantificador e identificar la cópula o la cualidad. Recuerden que esa cópula, si es negativa, se lleva el signo no, se lo arrastra. ¿Bien? La clasificación de la proposición categórica. Aquí tengo una imagen. Perdón, ahí no le entendí. Ahí no le entendí lo que usted dice sobre la... Sí. Entonces, por ejemplo, si dijera, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. Esta acción tiene un signo que es negativo, que es el no son. Entonces, al momento usted aquí identificar o determinar la cópula, usted tiene que escribir que la cópula es no son. ¿Sí quedó claro? O sea, ¿qué sería particular negativa? ¿Sería particular, negativa o afirmativa? Afirmativa. En este caso es afirmativo. Pero si aquí tuviera el no, entonces ya sabemos que es negativa. Y que la cópula sería no son. ¿Ok? Vamos a editarlo. Voy a editarlo por aquí. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Si aquí tuviera la palabra no, ¿sí? Entonces, cuando yo venga a determinar acá la cópula o la cualidad, digo que es no son. Se arrastra o debo escribir también ese signo. Bien, pero en este caso no es negativa, entonces por lo tanto su cualidad o su cópula es solamente el son. ¿Listo? Ahora,
La clasificación de la proposición categórica, por supuesto, ya vemos que es un existencial o un particular, y ya vemos aquí que su signo es positivo, por lo tanto es un particular o un existencial afirmativo. ¿Listo? Y simplemente pues acá determinamos las 3 proposiciones categóricas que nos hace falta. Si ya tengo el particular afirmativo, que sería este moradito, me haría falta el universal afirmativo, el universal negativo y el particular o existencial negativo. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría el universal afirmativo? Simplemente como todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático son del primer semestre. Reemplazamos el cuantificador por el todos, debido a que estamos hablando del universal. Ahora, ¿cómo nos queda el universal negativo? Lo puedo determinar como todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son del primer semestre. ¿Cómo más lo podemos determinar el universal negativo? ¿Me recuerdan, por favor? No todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico de Matemático son de primer semestre. Listo. Otra manera. Ninguno de los estudiantes, profe. Completico. Ninguno de los estudiantes son del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Del primer semestre. Son del primer semestre, ok. Entonces, cuando estamos hablando aquí en el cuantificador de ninguno, el verbo queda tal cual, ¿no? Y el particular negativo o existencial negativo, pues simplemente nos queda como algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son del primer semestre. Y con eso terminamos el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Importante, la rúbrica de evaluación de esta guía o de esta tarea número 2 también solicita que ustedes realicen como mínimo 4 aportes al foro. Se los voy a mostrar. Aquí. Dice, el estudiante interactúa de forma oportuna, adecuada y respetuosa en el foro, respondiendo a la elección de los ejercicios propuestos. Realiza el aporte de la primera semana de la actividad, teniendo en cuenta que no puede elegir ejercicios repetidos o ya seleccionados por otro compañero. Realiza las correcciones a las que haya lugar de acuerdo con las indicaciones del tutor. Mínimo, ¿cuántos aportes? 4 aportes solicita la guía. ¿Listo? Entonces, por favor, lo que nosotros recomendamos es que cada vez que ustedes vayan desarrollando un ejercicio, que lo deben de hacer en un documento formato Word, cargar ese aporte al foro, ¿sí? Y es muy sencillito. Ustedes se dirigen al foro, simplemente al primer mensaje. Inclusive yo aquí les coloco el nombre de ustedes en cada una de las letras para que el que vaya ingresando mira qué letra está ocupada. Ah, ya está la A, ya está la B, ya está la C, ya está la D. Ni modo, ya me tocó la E. Pero si hay más letras libres, pues simplemente va a tener la oportunidad de elegir. Y a este primer mensaje usted le da responder y aquí responde con su todas las normas de etiqueta, su saludo, el cuerpo del mensaje y se despide. Si usted va a adjuntar algún archivo, le va a dar acá en avanzada y simplemente aquí en la parte que se extiende, en la parte de abajo del mensaje, simplemente aquí van a adjuntar el archivo. Formato Word, por favor, formato Word. ¿Listo? Entonces, así lo deben de hacer. Como son 4 aportes los que se deben de cargar al foro, entonces siempre le solicitamos a los estudiantes que carguen por cada ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo a John Edward, que ya desarrolló el ejercicio número 1, entonces carga su aporte. Más adelante desarrolló el ejercicio número 2, carga su aporte. Después desarrollará el ejercicio 3, entonces cargará el aporte y así sucesivamente hasta que tenga como mínimo 4 aportes, máximo los que se den. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ustedes miran que ya hay algunas realimentaciones para que ustedes vayan a checar, vayan a revisar. ¿Listo? ¿Por qué en formato Word? ¿Por qué? Porque nosotros simplemente descargamos el archivo y aquí en ese archivo nosotros hacemos la respectiva realimentación, le dejamos comentarios en lugares específicos. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en este ejercicio, se le deja un comentario en el lugar que debe corregir. O si está bien, también se le dice que está bien. Entonces, por eso, por favor, realiza los aportes en un formato Word.
no pantallazos, no PDF, ¿listo? Necesitamos que sea autoría de ustedes y que nos permita a nosotros ser muy detallistas al momento de especificar dónde les quedó bien o dónde deben de realizar mejoras, ¿vale? Preguntas del ejercicio número Profe, 2. sí, tenemos manitos levantadas, tenemos las manos levantadas de Orlando. Así es que, Te Orlando, por escuchamos. favor, activa tu micrófono y lo escuchamos. Sí, buenas noches, profesora. Pues es que hoy me encuentro laborando. Me tocó conectarme acá en el trabajo y la verdad creo que entré fue como invitado y no sé entonces cómo hacer para la asistencia. Ok. La asistencia ya está en el chat. Revisan a ver si pueden ustedes ingresar, por favor, y diligenciarla. Ya está en el chat, ya está enviada. Profe, el chat no está habilitado. Yo tampoco puedo entrar al chat. Nuestro problema, profe. Les voy a compartir, como siempre lo hemos hecho, el registro de asistencia a los grupos que tenemos de comunicación. ¿Listo? Entonces, al grupo de Skype, les voy a compartir de una vez el registro de asistencia. Profe Nini, ¿usted tiene el registro de asistencia compartido por el ingeniero Alejandro? Ese, mi profe, ese es el de asistencia del CIPA. Listo, muy bien. Y también lo voy a hacer por acá, por el grupo de WhatsApp. Bien. Y también estará compartido en el grupo de Teams, que ustedes ya saben, deben de agregarse. Tenemos 6 solicitudes de estudiantes que desean agregarse en el grupo, entonces los agregaré en un momento y ya cuando ustedes estén dentro del grupo Teams podrán... Ah, bueno, la profe Nini ya nos lo compartió aquí, en el grupo Teams, mira. Entonces, ahí en el grupo también lo pueden encontrar. Tanto los registros de asistencias como las grabaciones. ¿Listo? Recuerden que aquí queda todo. Todo. Por favor, importante, aprendan a manejar esa herramienta, ¿sí? Porque es la oficial de la universidad para todo lo que tiene que ver con comunicación, tutor, estudiante. No es el WhatsApp, es Teams. Pero bueno, mientras nos vamos adaptando a todo este tipo de aplicaciones, herramientas y demás, pues seguimos utilizando las tradicionales. ¿Listo? Profe, una preguntita, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya calificó el primer ejercicio pues de la actividad 1? Ok, listo. Entonces, el proceso de calificación. Ustedes, vamos a ver acá, en todos los cursos, todos los cursos, independientemente que sea el de pensamiento lógico matemático, ustedes aquí en el entorno inicial encuentran la agenda del curso. Entonces se dirigen a la agenda del curso, aquí está el enlace que nos abre la agenda ya semaforizada, nos dice en tiempo real en qué vamos, cuánto nos hace falta, cuándo cierra la tarea y todo. Entonces aquí dice que la tarea 1, ¿sí? La tarea 1 cerró el 25 de septiembre, ¿sí? Y la fecha de entrega de la realimentación o calificación está hasta el 5 de octubre. Es decir, los docentes tenemos del 26 de septiembre hasta el 5 de octubre para cargar las notas al campus. ¿Listo? Lo mismo va a ser aquí con la tarea número 2, la tarea número 3 y bueno, la posttarea, que ya eso es algo automático. Correcto. Ahora, permítame. Ahora, con respecto a mis estudiantes, o sea, los estudiantes que tutore la profesora Jenny Lorena Mezquita Meneses, nosotros, los que participamos de manera presencial al Congreso de Spotech, se nos otorgaron 3 días más para cargar esas calificaciones. Es decir, que tendría hasta el sábado para cargar las notas. Es decir, hasta el sábado ustedes pueden ya ingresar y ver reflejada su calificación de la tarea número 1. Antes de estas fechas, no van digamos, algunos no van a poder ver su calificación todavía en el campus, así que no se preocupen, tranquilos. Si pasa la fecha y la profe no la ha calificado, así, plan, un mensajito a la profe a ver qué es lo que está pasando. Si es que no les llegó la tarea o si, bueno, si pasó cualquier otra eventualidad. Ok, gracias. Listo, con gusto.
Otra inquietud. Profe, el nombre del CIPAS, qué pena. Ahí dice en el mensajito. Aquí en el mensaje dice. Nombre del CIPAS. CIPAS unidad 2, primera sesión, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Aquí dice. Tutoras. Aquí dice el nombre de las tutoras también. ¿Listo? Bueno, mi profe Nini, yo creo que ya con eso vamos por finalizada la reunión. Más inquietudes, ¿o todo está claro? Nos veríamos el próximo miércoles, y desarrollaríamos ejemplos del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Y ya con eso vamos por finalizadas las principales de la tarea número 2. Yo sé que ustedes con eso ya quedan melos para presentar esa tarea. Señora. Es así, mi profe. Sí, señora. También resaltarles a los estudiantes, por favor, ya como usted dijo al comienzo, ya nos queda semana y media nomás, 11 días, así precisamente, para entregar esta actividad. Así es que, por favor, como pueden observar, no son ejercicios muy complicados, ¿sí? Son ejercicios que ustedes en media hora, yo sé que con lo que han visto hoy, con lo que tienen los videos, todo ese material que tenemos de apoyo, yo sé que ustedes lo pueden sacar en una hora, digámoslo así, que vayan subiendo los avances, por favor, porque la verdad son muy pocos los que están participando y pues la idea es esa, ¿sí? No esperar como siempre en la última semana, porque recuerden que como siempre nosotros con 3 días de antelación estamos revisando sus aportes. Ya después no van a indicar que es que la profesora no me quiso revisar, como algunos están en ese momento con esa actividad número 1. Se les dijo, se les avisó, pero profe, porque yo me saqué esa nota, es que usted ni siquiera me revisó mis aportes. Wow, uno revisa cuándo los enviaron el sábado en la noche o hasta el mismo domingo de la entrega de la tarea. Entonces, para que lo tengan muy claro, apreciados estudiantes, porque nosotros, así como también nosotros somos responsables en nuestro trabajo, en nuestras revisiones, queremos que ustedes se vayan con la mejor realimentación en esas actividades. Igualmente nosotros esperamos que, yo sé que ustedes tienen también múltiples ocupaciones, pero que saquen ese tiempito para ir a lo menos revisando e enviando, así sea aporte por aporte. Si son 4 aportes, entonces cada día pueden ir enviando uno. Entonces, para tenerles esa parte ahí clara, para que puedan ustedes tener oportunamente su realimentación y entonces nosotros también no después estar como ahí a la carrera enviando información que de pronto ustedes a veces ni la van a ver tampoco porque ya en el último instante pues se les cierra el foro. Entonces era como eso, mi profe. Muchas gracias a todos por la asistencia. Profe, disculpa una última pregunta. Sí, señor, Hola. díganos. Sí, claro. ¿Esos slides los encontramos en el Padlet o tú no los puedes compartir? No escuché bien. No te escuché bien tampoco, no te escuché bien. Que si nos pueden compartir esos slides, ese PowerPoint, o está en el Padlet. Bueno, la presentación, pues por lo general no la compartimos, pero si gustan lo podemos hacer también en los grupos, porque pues nada, simplemente van y se dirigen directamente a la grabación y lo ven ahí, ¿sí? Entonces, pues por lo general no lo compartimos. Si lo requieres, por supuesto, nos escribes un mensajito y se lo compartimos, no hay problema. Profe, disculpe, el nombre de CIPAS no lo entendí bien. ¿Cómo se toca? El CIPAS, el nombre. Para la el nombre del CIPAS. Unidad 2. Unidad 2, primera sección de tarea 2, aplicación y cuantificadores de proposiciones categóricas. Unidad 2. Unidad 2. ¿Qué más, profe? Primera sección de tarea 2. Ahí está en la pantalla. Ah, ya, gracias. ¿Listo? 7
Y 6 PM. Bueno, queridos estudiantes, nada de esperar esos trabajos de calidad, de esperar esos aportes, esa participación por parte de ustedes. Recuerden pues que aquí estamos nosotras, más que tutoras, también personas humanas que conocemos que existen muchas situaciones que se pueden presentar, pero también esperamos mucho por parte de ustedes. Entonces, nada, pues invitarlos a que continuemos en este lindo proceso de formación y nada, feliz noche para todos. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta Igualmente, luego, profe. gracias. Noche, profe, yo me Gracias. adelanté y envié los cuatro, ya envié los cuatro trabajos para que me los corrijan. He enviado el tercero y hoy envío el cuarto para que me Muchas los gracias, profe. Esta actividad comenzó el lunes 3 de octubre y finaliza el domingo 6 de noviembre, ¿correcto? Tenemos un mes larguito para hacer. Sí, pero sí me escuchó. Muy buena noche. Yo le envié ya 3 trabajos para una corrección. ¿Quién está hablando? Julio César Quiñones. Julio. ¿Su tutora es? La tutora mía es doña... No voy el nombre. Jenny Lorena. Ok. Bueno, estoy revisando los foros. No he pasado por todos todavía. Entonces, de pronto perteneces a uno de esos grupos en los cuales no he pasado. Pero ya estoy en eso. ¿Listo? Listo, bueno, ok. Bueno, vale. Pero ya se fue. Profe.